decimos que es imaginario porque si ustedes introducen a su calculadora raíz de -1, les va a aparecer un error matemático. ¿Por qué? Porque no existen las raíces de los números negativos. Eso siempre hay que recordarlo. Maestra, es que me sale error cuando meto la raíz de este número. Ah, lo más seguro es porque sea negativo. Entonces, cualquier número negativo no tiene raíz cuadrada. Ajá. Por eso decimos que es imaginario. Que hay que considerar que, pues, cuando ustedes más adelante, si es que llega a suceder, llegan a trabajar con estos números imaginarios, se van a dar cuenta que hay forma de este imaginario que no existe, volverlo real. Ajá, o sea, que sí exista. Les voy a poner un pequeño ejemplo, nada más para que se logre observar. Casi siempre, cuando se trabaja con números complejos, se le aplica el cuadrado para que este cuadrado, como es la operación inversa de la raíz cuadrada, elimina la raíz cuadrada y entonces me queda que y vale a -1 y -1 ya existe. Ajá. Pero bueno, eso ya si les toca, les tocará y si no, ¿para qué los revuelvo, verdad? Entonces, nada más recordar, si es un número complejo, tiene que tener la parte imaginaria. ¿Me regreso a la presentación? Sí, mi amor. Y entonces, ya que tengo los complejos, y se van a fijar que del lado derecho de la presentación les traigo unos recuadros. Entonces, los conjuntos, no solo de números, de cualquier cosa, podemos trabajar con conjuntos de un montón de objetos, de situaciones, de lo que ustedes quieran. Casi siempre se representan con rectángulos o con óvalos. Ajá. Entonces, yo ese rectángulo color salmón que tengo en la presentación, todo lo que está dentro de ese rectángulo me representan los números complejos. Ajá. Y aquí yo puedo observar en la definición de un número complejo que tienen una parte real, ¿cierto? Entonces yo puedo meter mi manito, supongamos que ese rectángulo es una bolsa, yo puedo meter mi mano a esa bolsa, sacar un número y me puede salir un número real, ¿cierto? Entonces tenemos al siguiente conjunto de números, que es el de los números reales, que es cuando solamente vamos a considerar a alfa, a la parte real. Ajá. Entonces, vamos a tener que este conjunto se representa con la letra R, y que es cualquier número que no incluya la parte imaginaria. Entonces, cualquier número que no tenga esa I, que me representa un número complejo, va a ser real. Y ahí también nos dice que va a ser cualquier número que podemos representar en la recta numérica. Entonces, para eso me vuelvo a ir al pizarroncito. Y nosotros vemos que en la recta numérica visualmente se observa algo así. Voy toda chueca. Visualmente es algo así, donde en el centro tenemos al valor 0. Hacia la derecha yo voy a tener los positivos hasta llegar a infinito. Y acuérdense que en matemáticas infinito es un número demasiado grande. Y hacia la izquierda vamos a tener los negativos hasta llegar a un menos infinito, que va a ser un número demasiado pequeño. Ajá. Entonces, recuerden que si avanzamos para acá, lo que nosotros, o sea, hacia la derecha, nosotros vamos a estar aumentando. Y si avanzo hacia la izquierda, yo voy a ir disminuyendo, voy a ir haciendo la cantidad más pequeña. Esto es una recta numérica. Entonces, dentro del 0 al infinito tengo un montón de números, ¿cierto? Cualquier número que yo pueda representar en esta recta numérica va a ser un número real. Esto quiere decir, vamos a poner aquí algunos ejemplos, que un número real puede ser 1.000.000, porque el millón lo puedo representar en la recta numérica. También puede ser
Menos 2, porque el menos 2 también lo puedo representar en la recta numérica. Puedo tener 4/5, porque 4/5 lo puedo representar en la recta numérica. Puedo tener, pásale. Puedo tener 0.5, ¿por qué? Porque lo puedo expresar en la recta numérica. Puedo tener menos 3.21, ¿por qué? Porque lo puedo expresar en la recta numérica. Entonces, cualquier número que yo pueda expresar en la recta numérica va a pertenecer a los reales. Ajá. Y entonces seguimos avanzando y hagan de cuenta que yo ya tengo mi bolsita de los números reales, ajá, que quedamos que son todos aquellos que puedo representar en la recta numérica. Y esta bolsita donde tengo los reales la voy a poder dividir en dos bolsitas más, que son los racionales y los irracionales. Ajá. Entonces, vamos a tener el mismo caso. ¿Qué pasa si yo a mi bolsita de los reales meto la mano? Pues que puedo sacar a un número racional o a un número irracional. Ajá. Entonces, fíjense. En este punto es importante comprender que un número puede pertenecer a más de un conjunto. ¿Ah? Porque si yo tengo que mi número es racional, a la vez es un número real. Ajá. Fíjense cómo tengo a los racionales y a los irracionales dentro de los reales. Si tengo un número racional va a ser real y si tengo un irracional va a ser real. Entonces, pueden pertenecer a más de un conjunto. Vamos a ver. ¿Qué define el que yo meta la mano y el numerito que saque si lo mando a los racionales o los mando a los irracionales? Entonces tengo que los racionales los vamos a representar con la letra Q a ese conjunto. Y me dice que es todo aquel número que puedo expresar como fracción. Entonces todo aquel número que yo pueda expresar como fracción va a ser un número racional. Y aquí bien específicamente en la tercera viñeta, les estoy enlistando todos los números que entran dentro de los racionales. Fracciones, números enteros, que un número entero es aquel que no tiene parte decimal. Se hace 2, 100, 1000, menos 201, porque no tienen ese punto decimal, no tienen esa parte decimal. Decimal finito. ¿Qué es un decimal finito? Pues vamos a definir en general lo que es finito. Entonces, si nosotros buscamos en cualquier diccionario finito, es algo que tiene un fin. Entonces, cuando hablamos de decimales, hay decimales infinitos y decimales finitos. Hay veces que hago una operación, una división en la calculadora y me sale 2.5. Eso es un decimal finito porque tiene un fin. O que me sale 2.75. Tiene un fin. Pero hay veces que la calculadora se me llena de decimales. Eso es un decimal infinito. Quiere decir que tengo infinitos decimales. Entonces, cuando hablamos de decimal finito es cuando tenemos un decimal, dos decimales, tres decimales, pongamos, ¿no? O sea, que tiene un fin. Cuando la calculadora se me llena de números, entonces la vamos a llamar decimal infinito. Y luego tenemos decimales infinitos periódicos. Entonces vamos a tener el caso donde tenemos un montón de decimales, pero tienen que ser periódicos. ¿A qué me refiero con periódicos? Pues vamos a tener un ejemplo que es 2/3, que básicamente es de dividir 2 entre 3. Cuando yo introduzco eso a la calculadora, ustedes se van a dar cuenta que el resultado es 0.66666666666 y la calculadora se va a llenar de puros 6.
Y entonces eso es un decimal infinito periódico. ¿Por qué? Porque yo voy a poder predecir el siguiente dígito que sigue. Si yo les digo que da 0.666666, ¿qué dígito va a seguir? 6. ¿Y de ese 6 qué dígito va a seguir? 6. ¿Y cuál va a seguir? 6, 6, 6, 6, 6. Eso es periódico, que presentan una secuencia que me va a permitir yo descifrar qué decimal va a seguir. Y no siempre se ve como el mismo número repetido. También se puede observar, supongamos que cuando hago la división, me da 3.123, 123, 123, y entonces del 3 va a seguir el 1 y del 1 va a seguir el. Y también puedo yo predecir el siguiente decimal que va a continuar. Ajá. Luego a veces me sale 5.5151515151 y también puedo predecir el decimal que va a continuar. Eso es un decimal infinito porque tenemos muchos decimales, pero periódico, que tiene una secuencia que me va a permitir saber qué decimal sigue. Entonces, vuelvo a repetir, si tengo una fracción, si tengo un número entero, si tengo un decimal finito o si tengo un decimal infinito periódico, lo vamos a meter dentro de los racionales. Ajá. Y ahora bien, ¿quiénes se quedan en los irracionales? Pues de los reales solamente nos queda un subgrupo, que son los decimales no periódicos. Ajá. Entonces, todo aquel número que tenga decimales no periódicos, que los no periódicos es cuando me arroja un montón de decimales, pero no hay una secuencia, no hay un orden. El ejemplo más claro, y estoy casi segura que si en su examen les llegan a preguntar sobre conjuntos de números, específicamente sobre los irracionales, les van a preguntar por el número pi. Pi lo hemos llegado a utilizar, o lo han llegado a utilizar, para calcular las áreas de círculo, el volumen de un cilindro, que si el volumen de una esfera, pi. Entonces, ¿qué pasa con pi? Pues que casi todos lo conocemos como 3.1416. ¿Qué pasa? Que yo diría ahí, pues es un decimal finito, porque es 3.1416. Pero lo que pasa con pi es que lo que hacemos es un redondeo. Ese punto 16 estoy redondeando todos los decimales que tengo después. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que hacer multiplicaciones con ese pi. ¿Y cuándo vamos a acabar de hacer una multiplicación? Con todos los decimales que tiene. Entonces, pues más fácil, lo redondeo y la multiplicación la hago bien fácil. Y las calculadoras científicas traen por ahí el valor de pi. Entonces, aquí en mi calculadora estoy revisando y el valor de pi es 3.14159265.4. Y esos decimales siguen. Si ustedes lo buscan en internet van a ver que pi tiene un montón de decimales. Entonces yo les pregunto, con esto que tenemos, con esto que yo les dije, que es 3.14159265.4, ¿puedo yo descifrar el siguiente decimal? No lleva una secuencia. 3.141592654. A mí no me dice nada para yo saber después del 4 qué decimal va a seguir. Entonces, uno de los ejemplos más claros y el más común y el que casi siempre se utiliza, y les digo, si en su examen les llegan a preguntar por un número irracional, lo más seguro es que sea por pi, que es cuando yo no puedo descifrar qué número va a seguir en los decimales. Y con esto ya cubrimos todos los reales. Entonces, nada más mencionar, si yo les doy el valor de, supongamos, de menos 100, les pregunto, ¿menos 100 es complejo? No, ¿verdad? Porque no tiene la i, entonces no va a ser complejo. Les pregunto, ¿es real? Sí. Yo ya lo clasifiqué como un número real, pero ahora me tengo que cuestionar, ¿es racional o irracional? Como es entero, ¿dónde entraría? En los
racionales, ¿cierto? Y entonces ahí es donde yo observo que el menos 100 es tanto real como racional, ajá, que pertenece a dos conjuntos. Y luego, hagan de cuenta que si yo catalogo a mi número como irracional, ya no puede pertenecer a otro conjunto. O sea, solo va a pertenecer al real y al irracional y ya. Ajá. Pero si el número yo lo catalogué como racional, vamos a tener otros subconjuntos que vendrían siendo los enteros. Ajá. Si mi número lo clasifiqué como racional, me tengo que preguntar ahora, ¿este número racional que yo tengo es entero? Para que sea entero, quedamos que no debe de tener decimales. Ajá. Entonces, todo número que no tenga decimales va a entrar en el conjunto de los enteros. Ajá. Y me dice que se representa con la letra Z, que vamos a tener a los no negativos, quiere decir los positivos, los enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. El ejemplo que hace rato les di, el menos 100, ¿cierto? Llegamos a la conclusión de que el menos 100 es real, es racional y además es entero, ¿cierto? Porque no tiene parte decimal. Entonces ya vimos que el menos 100 pertenece a 3 conjuntos. Ajá. Y ahora de los enteros, sale el conjunto de los naturales, que representamos con la letra N, y en este caso únicamente nos vamos a quedar con los enteros positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el menos 100 ya no es natural, ¿cierto? Porque lo tengo negativo, y aquí solo me voy a quedar con los positivos. Entonces, ya viendo la definición y para dónde tengo que mandar los números de acuerdo a las características que tenga, por acá en el pizarrón voy a agarrar unos 3 números y vamos a irnos cuestionando para irlo clasificando en los conjuntos.